el derecho se adapta a nuevas realidades. Hoy analizaremos cuáles han sido estos cambios a través del tiempo. Quédate aquí. Pues estoy muy contenta esta tarde de contar con este panel de guapas abogadas, que además tengo el orgullo de decir que forman parte de mi equipo de trabajo en Ad Legal Lima Asesores, así que les doy la bienvenida. Voy a empezar aquí. A mi izquierda se encuentra la licenciada Alejandra Rodríguez, a mi derecha está la licenciada Abigail González y más allá tenemos a la señorita Wendy Rodríguez, que es estudiante de Derecho. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos esta tarde, por acompañarme en este podcast y que estoy segura que vamos a tener una charla muy interesante para todos nuestros seguidores. Vamos a hablar hoy de la perspectiva generacional en cuanto a los cambios del derecho y sus nuevas realidades. Quisiera yo que me contaran qué las motivó a tomar esta profesión. A ver, Alejandra, cuéntanos tú. Bueno, primero que nada agradecer el espacio que nos ha brindado a través de su programa y pues que hoy vamos a compartir con usted nuestras vivencias, nuestras experiencias que hemos adquirido pues en el despacho y que vamos a ser también conocedores a su audiencia. Bueno, yo decidí estudiar Derecho prácticamente porque en mi núcleo familiar encontré pues varias circunstancias en donde me orillaron a tener que leer, investigar por temas de dinero, por temas de diferencias familiares. ¿Había algún abogado en casa? ¿Algún abuelo, tío, algún familiar que hubiera estudiado Derecho? No, nadie. Yo soy la primera persona que estudia Derecho. ¿Y en tu caso, Abigail? Bueno, en mi caso yo decidí estudiar Derecho por dos razones. La primera es por rebelde, por ir en contra de las normativas de mi familia y lo que ellos marcaban, ¿no? Que era lo que yo debía de estudiar. Y la segunda es porque, al igual que mi compañera Alejandra, la licenciada Alejandra, dentro de mi núcleo familiar existían ciertas circunstancias en las que se requería los servicios de un abogado. Sin embargo, no nos encontrábamos con abogados honestos, ¿no? Que hicieran bien su trabajo. Entonces, bajo esas vivencias o experiencias es que yo decido estudiar Derecho. Me llama la atención que mencionas dos características que yo creo que son fundamentales en los profesionistas. El carácter, dices rebeldía, y también mencionas la honestidad y la transparencia. Y sobre este tema, Wendy, ¿tú tienes algún familiar abogado que te haya motivado a tomar la carrera o la decisión de estudiar Derecho? Sí tengo familiares y sí me han motivado hasta el día de hoy. ¿Tú crees que es característica primordial o necesaria para un abogado el tener un carácter fuerte, determinante, hasta rebelde, como dice Abigail? Sí, es muy importante porque esta carrera te enseña a tener el carácter que a veces te cuesta desarrollar. Ok, y en cuanto a los temas de honestidad, es muy importante porque va muy ligado sobre transparentar el ejercicio profesional, la ética y generar un ambiente de confianza en los clientes. Al respecto, ¿ustedes creen también que es parte fundamental el cómo nos percibe el cliente? No hablando nada más de estos atributos que debe tener el abogado, sino en un protocolo, una etiqueta para vestir. Y esto lo digo, hace poco tuve, si no han tenido oportunidad de checar mi anterior capítulo, pueden checarlo, el de Ser para Parecer, y ahí hablamos sobre esta parte. Pero yo en lo personal les puedo decir que veo que hoy en día las nuevas generaciones tienen cierto desenfado para vestir,
no como antes. Anteriormente el abogado decía, bueno, uno pensaba, debe de vestir guayabera, una camisa formal. Traje no, porque por las condiciones climáticas aquí en Veracruz no se estila que porten traje, pero hoy en día, ¿tú qué opinas sobre un abogado que acuda al juzgado en tenis? Pues bueno, yo considero que parte de las cualidades o de las características que nos hacen identificar a un abogado en gran parte es la vestimenta. Entonces no descalifico a nadie, pero sí es mi opinión el hecho de no ver bien a alguien que se dice ser abogado y que va al juzgado en tenis. Con esto entiendo que parte de nuestro día a día, sobre todo cuando no se tiene un vehículo en el que te puedes transportar de un lado a otro, pues sí buscas de alguna manera la comodidad para poder realizar tus actividades durante el día, ¿no? Sin embargo, creo que sí es muy importante el hecho de cómo te va a percibir el cliente a través de la forma de vestir. Pero se supone que hoy en día ustedes como nuevas generaciones tienen esa flexibilidad. No me refiero tan solo al vestuario, como mencioné ahorita los tenis, pero por ejemplo, en la época en la que yo estudié, una persona tatuada no era bien vista. Abigail, ¿cómo crees que ha cambiado eso hoy en día? ¿Cómo se adapta ese tipo de situaciones que incluso ya está protegido legalmente, que no le puedes negar la entrada a una persona como candidato por el hecho de que traiga tatuajes? ¿Cómo se adapta eso a nuestra realidad en el mundo laboral? Bueno, para empezar, creo que coincido hasta cierto punto con la licenciada Alejandra en que como te vistes, te tratan, ¿no? Sin embargo, también debemos de entender que estamos atravesando por una era digital, por una era que se rige por normas de redes sociales y demás. Entonces va evolucionando nuestra manera de vestir, nuestra manera de desarrollar nuestra personalidad, y meramente en el desarrollo de la personalidad viene la inclusión de los tatuajes, ¿no? Cada persona es libre de estamparse lo que guste o lo que quiera dentro de su cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la mujer vampiro. Esta mujer vampiro, la llamada mujer vampiro, es abogado, tiene múltiples tatuajes, tiene tatuajes creo y que... perforaciones, ¿no? Y perforaciones, al parecer creo que en el 90% de su cuerpo, si no es que más, no tengo el dato exacto. Sin embargo, creo que estamos en ese proceso de aprender a respetar la forma de ser de cada persona, ¿no? Tanto como profesional como ser humano. En este caso yo considero que no por portar tatuajes te haga más o menos abogado, más o menos inteligente, más o menos honesto, ¿no? Al final del día es igual de deshonesto una persona que tenga tatuajes a una persona que no tenga tatuajes. Y hablo meramente en el mundo de los abogados, ¿no? Dentro de este mundo. No sabemos si una persona por portar tatuajes o por portar tenis o qué sé yo, con X vestimenta, tenga ese valor. Pero ¿no crees, Abby, que sí va ligado a lo que la gente pueda percibir? O sea, coincido contigo en que en efecto no quiere decir que una persona que esté tatuada sea deshonesta, pero lo que el cliente espera. Y para abundar un poquito más, me gustaría, Wendy, que nos compartieras si en alguna de tus clases algún profesor te ha planteado sobre el código de vestimenta que es necesario que porten los abogados. Me lo han comentado y realmente, como te ven, te tratan, como dice mi compañera Abby, realmente le podríamos tener más confianza a una persona que viste como realmente es un abogado a una persona como que va en espera, ¿no? Como una espera, a que vaya en tenis, pero a veces es la comodidad lo que hace que uno vaya en esas circunstancias a un juzgado, y también el transcurso de que caminan mucho al subir a los edificios, pero realmente la gente, los clientes en este caso, confían más en los abogados que realmente se ven como un abogado. Pero aquí también se basa mucho en el conocimiento, porque puede ser que vaya bien vestido y a lo mejor no sepa nada.
Sí, y es verdad, y sobre ese tema, bueno, yo les puedo compartir algunas experiencias, que hay gente que incluso de traje, zapato de vestir, el portafolio, y pues la verdad es triste, pero a veces no tienen cédula profesional, y no estoy diciendo que no tengan los conocimientos, pero pues realmente no están avalados para ejercer la carrera, y nosotras que estamos aquí, que lo hemos vivido, lo sabemos. Me gustaría abordar en estos temas de la evolución, pues la realidad es que cuando yo estudié Derecho, que fue unos años antes que ustedes, digo, aquí la más joven del panel es Wendy, que todavía se encuentra actualmente en la universidad. Wendy, ¿tú crees que ha cambiado mucho el derecho? ¿Te han platicado tus familiares que se dedican a la carrera si consideran que hay grandes diferencias entre cuando ellos estudiaron a lo que tú ahora estás aprendiendo en la universidad? Efectivamente, ha evolucionado tanto que hoy en día lo que vemos es que se adapta a las necesidades de cada uno de nosotros. Obviamente el derecho no es el mismo que era hace más de 20 años, ¿verdad? Ni siquiera el mismo que era hace 10. Exactamente. Por ejemplo, Lick, dentro de su expertise, siendo sabedores de que usted es de una generación atrás de nosotros, ¿qué situaciones no estaban reguladas o qué situaciones han sido las que han cambiado en el derecho? Bueno, yo les puedo decir que cuando yo estudié Derecho hace algunos años, por ejemplo, todo lo que es el sistema penal acusatorio de hoy, derecho penal, no fue el derecho penal que yo estudié, el derecho laboral que yo estudié, el sistema ya también cambió, ahora es un sistema judicial y, por ejemplo, estamos en breve por entrar a un nuevo modelo de justicia en materia civil, porque se van a unificar los códigos de procedimientos civiles, lo que deja de lado que prácticamente gran parte de la carrera que yo cursé a base de actualizaciones es que tengo que irme adaptando a estas nuevas reformas y conociendo estos nuevos modelos de justicia. Por ejemplo, lo que ustedes conocen hoy como el famoso divorcio encausado, divorcio express para nuestros seguidores, pues eso no existía cuando yo salí de la carrera. Existía lo que era el divorcio necesario o el divorcio por mutuo acuerdo. Inclusive la modalidad para solicitar el divorcio no era los tiempos que hoy se manejan, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, no eran anteriormente los mismos, no existía lo que ustedes conocen hoy con juzgar con perspectiva de género y todos esos sistemas que salvaguardan también a los sectores vulnerables, como son, por ejemplo, lo que es la ideología de género, las gentes con preferencias sexuales diferentes, los sectores vulnerables como los indígenas, las personas de la tercera edad. Y al respecto, hoy ustedes ven que hay un proteccionismo que creo yo que ni siquiera en mis tiempos fue imaginable. Por ejemplo, he platicado en otras ocasiones que cuando yo cursé la universidad, los profesores eran a veces un poco ácidos en cuanto a las bromas y comentarios, que hoy se consideraría misoginia o comentarios completamente fuera de lugar y que darían, de hecho, pues como resultado que fueran sancionados gravemente. No sé si en el caso de ustedes alguna vez en la universidad los profesores las alentaban a que se dedicaran a alguna rama del derecho, pero a mí sí me tocó que estando cursando la Facultad de Derecho, los profesores te decían que no te fueras a dedicar a derecho agrario o a derecho penal, porque eran temas que no eran pues muy recomendables para mujeres. Alejandra, ¿te tocó alguna experiencia similar? Pues aún a pesar de que usted y la licenciada Abigail y yo estudiamos en la misma universidad y que también nos tocaron los mismos profesores, pues la realidad es que no. O sea, a mí no me tocó un comentario de ese tipo. Al contrario, siempre nos brindaron la información para dejarnos la puerta abierta y decirnos aquí hay un nicho de oportunidades para ustedes también, ¿no? O sea, aquí participamos todos, no es como que haya una materia exclusiva para hombres o mujeres. Sí, a nosotros sí nos daban la recomendación. Abby, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, estudié siendo un año mayor que la licenciada Alejandra. En mi caso, tuve uno que otro maestro que sí nos decían, señoritas, para el caso del derecho penal, se les recomienda que si no tienen estómago, por favor, no lo ejerzan por nada en el mundo, porque al rato van a estar chillando en las audiencias o no van a poder ni siquiera leer una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones en las que
el derecho es más rudo, ustedes tienen que tener precisamente esa formación, rudeza. No tienen que ser sutiles, porque si son sutiles las va a ganar el sentimiento. Y muchas mujeres son emocionales, tocaban o hacían ese tipo de comentarios, que la verdad al final del día nosotros no lo tomábamos como comentarios discriminatorios, ¿no? Sino lo tomábamos como comentarios que nos alentaran a abarcar todas las áreas del derecho. O orientados a observar cuáles eran tus características, tus debilidades y fortalezas que pudieras emplear en cada rama del derecho. En tu caso, Wendy, cuéntanos cómo es hoy en día ese tema. Bueno, hoy en día para nosotros los jóvenes en esta carrera nos alientan mucho a que cualquier rama tiene una oportunidad de trabajo, que todos merecemos una defensa y un juzgado el que nos escuche. Aquí no nos basamos en que hombres y mujeres tienen que tener ser género específico, exactamente. Al contrario, o sea, es una rama del derecho, tiene muchas ramas en las cuales aquí lo que importa realmente es tu obligación como abogado al argumentar, debatir y convencer a tu audiencia realmente para defender a aquellos que no pueden ser escuchados. Bueno, entre las cosas muy interesantes que tiene nuestra carrera y las realidades que estamos comentando ahorita en el tema del derecho, está algo que resulta medular, que es el juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género es algo que hoy por hoy, en teoría, está de moda, pero en realidad, más bien lo que hace es visibilizar la vulnerabilidad o la desventaja en la que a veces nos encontramos las mujeres. A su juicio, para ustedes, ¿esto ha sido positivo, negativo? ¿Cómo lo catalogan? Considero que sí es importante, bueno, primero que nada que es un reto tanto para los juzgadores como para nosotros como abogados particulares, el hecho de tener que atravesar por esta parte. ¿Por qué? Porque pienso que muchas veces se puede caer en un exceso, ¿sí? Nosotros hemos defendido tanto a patrones como a trabajadores y sabemos perfectamente cuando cae en el exceso por el hecho de decir que que el juzgador está considerando la perspectiva de género, ya sea tanto para el patrón o para el trabajador, ¿sí? Que en este caso muy particular, pues obviamente si hablamos de derecho laboral, pues evidentemente se van a vertir sobre el trabajador, ¿no? Pero también está la otra cara de la moneda, que ahorita la vamos a borrar, pero aquí viene nuestro amigo que nos va a servir una rica agua de Jamaica, y aquí nos puso unos platillos que vamos a degustar. Cuéntanos, ¿qué es esto? Claro, le estamos ofreciendo croquetas de jamón serrano, con croquetas cremosas de jamón serrano, y este es peto al apio. ¡Qué rico! Estamos en Casa Pepe, vamos para servirles, es Bermejo número 21 entre Católica y Martín. Muchas gracias. Gracias. Pues continuamos aquí con este tema y estábamos con el tema de la perspectiva de género. Ya la licenciada Alejandra Rodríguez abordó el tema desde el punto de vista de derecho laboral. También hay que decirlo, se encuentra también, es básico en cuanto al derecho familiar, y ahí me voy a tomar un espacio para comentarles algo que ocurría antes y que hoy ha cambiado. Anteriormente, en los juicios de orden familiar, siempre a la madre se le consideraba que era la persona idónea para quedarse con la guardia y custodia de los niños. Hoy por hoy, en un ambiente de equidad, los jueces toman en cuenta muchos elementos y no siempre la madre es la persona idónea. No por el hecho de ser mujer o ser la persona que dio a luz, trajo la vida a la persona, al menor, es la persona que necesariamente tendrá que quedarse con la custodia, sino lo que sea más favorable para el menor de edad. Pero volviendo al tema de derecho laboral, también debemos de destacar que se ha visibilizado gracias a estos criterios el tema del acoso laboral. Licenciada Abigail, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo considero que el tema de juzgar con perspectiva de género dentro del derecho laboral es un atine, ¿no? Sin embargo, como decía mi compañera Alejandra, no debemos de caer en los excesos. Pero, ¿qué pasa
¿qué hace el juzgador al juzgar con perspectiva de género? Es hacer visible lo que ya existía, ¿no? Estamos en un mundo laboral en donde el poder, aunque no parezca, lo siguen teniendo los hombres. Entonces, las mujeres que buscan escalar... O sea, ¿para ti consideras que seguimos siendo un grupo oprimido? Sí, claro, por supuesto. Dentro de los juicios laborales, ¿cuántos juicios laborales son impulsados por mujeres en los que dentro de su juicio digan: yo sufrí acoso laboral, sufrí mobbing por parte de mis compañeros y mis compañeros son varones? Somos muchos, ¿no? Entonces, pues considero que dentro de es un atine. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que estamos intentando romper las barreras, ¿no? Y cambiar ese tipo de conductas, ¿no? Reeducar a los varones. Por ejemplo, en ese caso, Wendy, ¿te ha tocado alguna conducta misógina? No por parte de tus profesores, porque estoy segura que no, pero por parte de tus compañeros, observarla, no necesariamente que haya sido tú la víctima. Efectivamente, hoy en día las chavas pensamos que, pues bueno, un varón a lo mejor es, por buena educación que tenga, pues algunas cosas las va a reservar. Al contrario, son los primeros en divulgarla entre ellos, ¿no? Decir, o sea, el patriarcado sigue hoy en día. Claro que para ellos... Por ejemplo, hoy con la tecnología, y se me vino a la mente mientras estamos platicando, pues es muy común que compartas fotos de diverso estilo, índole. Y uno pensaría que si le compartes una foto a un amigo muy cercano o a una pareja, un novio, se va a reservar. Entiendo que por ahí va tu comentario. Así es. Y pues lamentablemente no es así. Por más confianza que le tengas, pues esas fotos pues son viralizadas a veces, o incluso pueden llegar a lastimar psicológicamente a las personas. Sí, es correcto. Entonces, de acuerdo a lo que dice Pau, podríamos decir entonces que lejos de trabajar una barrera, ahora ese patriarcado del que hablaba hace ratito la licenciada Abigail está como encontrando nuevos caminos, ¿no? Bueno, pero también sabemos que hay medidas para frenar ese tipo de conductas. O sea, que si alguien, sin tu consentimiento, tú le proporcionaste material fotográfico, tú puedes y tienes una herramienta que es denunciarlo, sí, claro, porque está haciendo uso indebido de una información, fotografías que tú le brindaste. Pero la realidad es que yo creo que no, que si hay ahorita esa ventana que cuesta o ha costado trabajo regular, no es por el tema de el juzgar con perspectiva de género. Esto se ha generado por el tema del uso de la tecnología que no se encuentra completamente regular. Creo que es ahí donde todavía existe un vacío o vacíos legales que nuestros legisladores deben de cubrir, y también que a veces no nos encontramos informados de cómo correctamente podemos atacar ese tipo de situaciones que acontecen. Bueno, en el caso de los jóvenes, o no solamente los jóvenes, sino cualquier persona que comparta material íntimo, tenemos la ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Es una ley que se hace precisamente con perspectiva de género, protegiendo y ponderando los derechos de un sector que siempre ha sido vulnerado, las mujeres. Sí, y como les decía, lo que falta quizás es difusión. No todo el mundo sabe a qué instancia debe acudir o de qué herramientas se puede valer. Nosotros siempre les vamos a aconsejar que se asesoren de la mejor manera con los profesionales para que los orienten. Y volviendo a este tema de esta evolución, ya estamos hablando de perspectiva de género. Ahora me gustaría conocer cuál es la perspectiva que tiene Wendy como joven representando ese sector. Wendy es veinteañera. ¿Qué opina tu generación del aborto? Bueno, hoy en día mi generación piensa que yo soy libre debido a que es mi cuerpo y yo decido sobre él. Sabemos que hay muchos métodos anticonceptivos, el cual a veces es la irresponsabilidad lo que hace que pues lamentablemente haya muchos embarazos a temprana edad. Y a veces también hay comunidades que no llega la información adecuada y pues esas personas lamentablemente, ¿cómo se les puede brindar pues esa información? Ya que no hay difusión ni los medios. Pero mi generación, la verdad, es una generación que a veces también puede haber sufrido
más que nada abuso sexual, en este caso por irresponsabilidad, porque más que nada hoy en día los embarazos son por irresponsabilidad, no porque no haya método seguro. Alejandra, ¿a ti te tocó precisamente esta etapa de la transición donde se legalizó que se podía abortar el producto hasta con 12 semanas, que son 3 meses? ¿Cómo viviste tú esa parte? Pues es que, bueno, a diferencia de lo que Wendy comentaba hace un momento, en mi generación, que no está tan lejos de la de ella, creo que hay bastantes criterios divididos, ¿sí? Porque a lo mejor el 50% va a hablar acerca de que sí, es su cuerpo, decide y todo lo que ya comentaste hace un momento. Sin embargo, existe la otra parte que dice, ¿sabes qué? Creo que lo voy a considerar, creo que voy a defender la vida. Entonces, sí son opiniones divididas, no es el hecho de que sea una generación nueva y que vaya a haber un criterio que diga, no, sí, lo voy a hacer. Realmente están divididas, o sea, gente que dice sí al aborto y gente que dice que no. Yo la verdad considero que el tema del aborto es un tema que se debe de regularizar, porque sí, estamos avanzando y avanzando, sin embargo, creo que se debe de regular. Yo estoy de acuerdo en que haya una ley, estoy de acuerdo en que esté aprobada, sin embargo, también creo que es importante para sectores vulnerables de los que casi no se habla, como comentaban hace un momento, acerca de la gente indígena, la gente que está en la sierra, niñas que viven en la sierra que son obligadas a tener hijos, niñas que son pues abusadas, ¿no? Entonces creo que sí es importante que no solamente pensemos en la gente que vive aquí en la ciudad, en la gente que está preparada, en la gente que tiene el conocimiento, ¿sí? Sino también considerar a los otros sectores que casi nadie nunca voltea a ver. Yo creo que el espíritu del legislador es un espíritu que actuó de buena fe al hacer la regulación del tema del aborto. De hecho, estos temas que hoy estamos compartiendo con ustedes son temas que cotidianamente nosotros en la oficina platicamos. Y antes de entrar al podcast que les estamos presentando el día de hoy, platicábamos de ese tema y coincidía yo con la licenciada Abigail de que a pesar de que es un atino el que se encuentre regulada, falta algo en esa regulación, porque la gente lo está tomando, decíamos, como un método anticonceptivo. ¿Nos puedes compartir lo que platicábamos hace rato? Sí, bueno, desde mi postura o desde mi perspectiva, yo considero que el aborto se debe, es algo por lo que se debe optar, pero ya con circunstancias que impidan que la mujer pueda desarrollar un embarazo saludable, o en casos de malformaciones, en situaciones de violaciones y demás. Sí, sin embargo, indicado terapéuticamente o en casos de abuso sexual o, como mencionaban la licenciada Alejandra, en vulnerabilidad, sectores vulnerables. Sí, claro. Sin embargo, creo que no debería de tomarse como un método anticonceptivo, ¿no? De que cada vez que me embarazo, pues no lo quiero y pues decido realizar el aborto, ¿no? Tenemos muchos métodos anticonceptivos, tenemos la difusión, pero al parecer no sabemos cómo utilizar estos métodos anticonceptivos. Muchas personas dicen, en su mayoría personas del sexo femenino, es que son hormonas, es una bomba de tiempo, pero pues bueno, también recordemos que existen métodos anticonceptivos masculinos, la vasectomía, métodos de barrera y demás, ¿no? Es correcto. Otro tema que resultó muy polémico en su momento con este tema de las reformas fue, por ejemplo, los temas de la no discriminación por cuestiones de sexualidad. Eso nos ha llevado a hacer todo un replanteamiento social de cómo manejamos nuestra dinámica con diferentes sectores y grupos, ¿no?, de personas. Por ejemplo, anteriormente las personas que tenían una preferencia sexual distinta, era muy común que a tono de sorna, guasa, si quieren hasta llamarlo como un bullying, se les pusieran algunos sobrenombres peyorativos, que hoy en día eso pudiera ser motivo de una sanción. Voy a regresarme con Wendy, que es la más joven de nuestro grupo. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones en la juventud? ¿Es completamente, ya se normaliza?
todavía no está normalizado mucho. Realmente sí te puedes llevar con la persona hasta cierto límite, ¿no? Pero más en los varones, que como se llevan pesado a veces ya lo malinterpretan y llega a haber un tipo de rechazo o discriminación. Pero realmente entre las mujeres, pues la verdad es como de relajo, ¿no? Nos llevamos muy bien y todo, pero sabemos que hay personas que lo ocupan, o sea, esa discriminación ya sea para hacer sentir mal a la persona, y sabemos que debemos incluirlo. Y por ejemplo, en el derecho he escuchado que hay términos que todavía no está bien estipulado, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que difiere un poco porque la ley es muy clara. O sea, nadie puede ser discriminado por razón de religión, preferencia sexual, origen étnico. Entonces la ley sí es muy clara. Por eso decía yo que estamos en vías de reeducarnos. Que eso quizá es lo que hoy en día, a pesar de que se encuentra legislado, al momento de llevarlo a la práctica, aún nos cuesta. Estoy hablando quizá por mi generación, quizá por lo que yo viví en el contexto, pero la realidad es que creo que no vamos mal, yo creo que vamos muy bien. ¿Tú qué opinas, Abby? Bueno, yo por ejemplo, en mi generación, y creo que podrá coincidir conmigo la licenciada Alejandra, en mi generación, mis compañeros que pues tenían una preferencia sexual distinta, no eran muy reservados en ese tema, no buscaban exponerlo a todos los compañeros, trataban de mantenerse muy al margen, porque teníamos en claro de que íbamos a la facultad a una sola cosa, ¿no? A estudiar. No sé, Eli, cómo haya sido esto cuando usted estudió. Cuando yo estudié, bueno, pues realmente era como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. O sea, la verdad es que la gente no se andaba anunciando, no andaba diciendo yo soy ella o me identifico con este género. No, o sea, simplemente si alguien tenía una preferencia sexual distinta, si tenía una afición por vestir un poco más femenino o más masculino, pues realmente los demás lo observábamos, pero no decíamos nada. O sea, no era algo que anduvieras preguntando, oye, pero tú eres. Bueno, a lo mejor los varones en alguna ocasión sí, pero siempre era al interior, como tú dices, era siempre un poco más reservado, a diferencia de hoy, ¿no? A diferencia de hoy que puedes contratar un chico, inclusive en una fuente laboral, y él puede decir, no, pues sabes que yo me identifico con el género de mujer y voy a venir vestido como mujer porque así tal cual me identifico. Y el que tú te lo prohíbas, pues resultaría un acto totalmente discriminatorio. Alejandra, ¿algo que quieras comentar? Pues nada más el hecho de que yo sí difiero un poco en el sentido de que vamos avanzando bien. Yo difiero porque sí, avanzamos, pero eso no quiere decir que avancemos bien, porque creo que lejos de avanzar sobre un tema, intentamos avanzar sobre muchos y en realidad lo que hacemos es como mantenernos, ¿no? Platicábamos en la mañana acerca de cómo abordamos el tema de las preferencias sexuales de las personas, cómo nos dirigimos a ellos con este tema de que si son ellos, ellas, ¿no? Y yo le comentaba a usted que a veces es difícil el hecho de cómo me dirijo a alguien, si la veo que es masculino, pero se viste femenino, ¿no? Entonces, pienso que eso es un tema difícil en ese sentido de cómo me dirijo a alguien, porque a lo mejor yo no tengo la intención de hacerlo sentir mal, ¿no? Sí, de ofenderlo, y a lo mejor él lo toma como me está discriminando. Y bueno, creo que sí es importante que comencemos a partir de ahí. Este tema, ¿no?, que acabas de tocar, creo que no tiene nada más que ver con los temas de las preferencias sexuales, sino con lo que mi generación denomina como la generación de cristal. Estas nuevas generaciones que se sienten ofendidas por todo. Y ahí les voy a tocar un tema que espero no resulte aludido a nadie, pero ahora sí, en mis tiempos nosotros marcábamos mucho la línea de respeto hacia los superiores. O sea, el hecho de que un jefe, una persona que estuviera jerárquicamente por arriba de ti, te diera una indicación, no era cuestionable. Hoy en día los jóvenes tienen esa facilidad y esa hasta valentía o desafío, no sé cómo llamarle, de cuestionar tus órdenes e indicaciones. Es muy común, algo que he observado y he platicado con otros colegas, que cuando ven este podcast, espero que me dejen su comentario, que no les puedes llamar porque no te contestan. Tienes que mandarles un WhatsApp
y decirles, oye, ¿te puedo llamar? Es algo que para nosotros no es entendible. De hecho, inclusive en la generación de Abigail, en la generación de Alejandra, eso tampoco pasaba, pero en estas nuevas yo sí lo he observado mucho. Jóvenes que se postulan para jóvenes construyendo el futuro y que saben que tienen un compromiso con quienes son sus tutores y responsables, y al final del día no van, y después de 2 días tú lo tienes que andar buscando, tienes que andarle preguntando y ya no vas a venir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con ese tema de la responsabilidad de las generaciones, Wendy? Tú que eres la más joven. Bueno, efectivamente siento yo que sí se le falta un poco de respeto a nuestros superiores. También es en la forma en que te dirijas a ellos y cómo te lleves con ellos, porque hay a veces jefes que pues base a el relajo que también se puede llevar, sabemos que no debemos sobrepasar esa línea. Sí. Y sí es cierto, la responsabilidad que hoy en día nos dicen a nosotros los jóvenes que no la tenemos, quizás es porque pensamos que, bueno, le aviso que no voy a ir, pero quizás no somos tan dados a ser breves y hacerlo con anticipación, ¿no? O sea, decirle, ¿sabe qué? No puedo llegar por... Es que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que les formalizan tanto las relaciones que llegan a caer en el ser irresponsables. Creo que eso es lo que pasa, que la educación se ha vuelto tan laxa que ustedes ya así como de, bueno, pues es que no pude ir, y en lugar de decir, oiga, disculpe, ¿me da permiso para ir? ¿Sabe qué? O sea, no pude ir, ya no llegué. Pero sabe también, aprovechando el momento para hacer el comentario, sí, quejas de Aplegal. Sí considero importante esta parte que usted dice, es cierto, se han perdido las formalidades. Sin embargo, también creo que el hecho de la informalidad que hay a través de las redes sociales, como lo es el WhatsApp, ¿no? Que es una línea de comunicación muy común que usamos todos, y que sin embargo el hecho de tener un número celular con esa aplicación le permite a cualquier persona escribirte a cualquier hora, y entonces podemos hablar de jefes que te escriben a las 10 de la noche, que te escriben a las 8 de la noche, y tú dices, o a las 5 de la mañana. O a las 5 de la mañana, y tú dices, oiga, pero yo entro a las 7:30 a trabajar, entro a las 9, salgo a las 5 de la tarde, entonces, a ver, también hay que ver ese otro lado, ¿no? Entonces, creo que sí hay un problema generacional, sin embargo, creo que también hay de parte y parte ese tipo de informalidades, porque yo pensaría que es hasta invasivo. Pues como todo, vamos a tener siempre las dos caras de la moneda y las dos opiniones. Y este tema que les hemos dado una pequeña probadita de las evoluciones que ha tenido que llevar a cabo el derecho en sí para adaptarse a las nuevas realidades, de juzgar con perspectiva de género, nuevas figuras jurídicas, y también la inclusión de las tecnologías, pues nos puede llevar muchos, pero muchos capítulos que estoy segura que podemos compartir a futuro. Hoy lo damos por concluido y le doy las gracias a mis invitadas. Gracias por acompañarme en este espacio. Muchas gracias, de verdad. Y recuerden que nosotros somos el equipo de Aplegal, Alejandra, Abigail, Wendy y una servidora, Gloria Lira, la dama de la ley. Gracias por acompañarnos.